¿Sí? Se le fue peor que a nosotros. Sí, aparte por ahora. Es de hace mucho, sí. Siempre hay tiempo que nos intervengan un poco. Bueno, se me ocurre hoy que uno de los títulos de esta presentación, de este banco de prueba, nosotros comenzamos las clases proponiendo 3 bancos de prueba: fracaso educativo, y el otro banco de prueba o banco de investigación ha sido la cuestión del alcoholismo, grupos institucionales de alcoholismo, que también resta por ampliar, y para el cual ya recomiendo el documental que está en la página de TEDxCO, pero si no también está en YouTube poniendo Daniel Sanz Alcoholismo, un documental en 4 capítulos que trata sobre la modalidad de grupos institucionales de alcoholismo. Y este es el tercer banco de prueba en el que discurre lo conceptual, las herramientas conceptuales, o sea que nosotros nos orientamos a la posibilidad de teorizar prácticas más que practicar teorías. Entonces, es sobre este banco de prueba que nosotros proponemos algunas herramientas conceptuales, como comentaba antes, que tienen bastante incidencia del desarrollo teórico que ha hecho Fernando Ulloa sobre instituciones y organizaciones institucionales. Quizás el título que se me ocurre hoy más significativo es la locura desde sustratos. Porque es en respuesta a la pregunta que podemos hacernos, una pregunta posible, que es la de ¿qué es la locura? O más precisamente de las significaciones imaginarias sociales. Esto es una herramienta conceptual que deviene del desarrollo de Cornelius Castoriadis. Nosotros no utilizamos una herramienta que está muy de moda en la investigación actual en ciencias sociales, que son representaciones sociales. Parece que las representaciones sociales son un concepto un tanto plano, que no dice las causas de por qué hay tales representaciones y no tales otras. En cambio, las significaciones imaginarias sociales, que es un concepto de Cornelius Castoriadis, propone este autor que estas significaciones surgen ex nihilo, surgen de la nada sería la traducción, pero en verdad ex nihilo quiere decir surgen sin ningún antecedente. Significaciones imaginarias que hay sobre prácticas, sobre fenómenos, sobre cuestiones, están en el magma, dice Castoriadis, de una sociedad, en el magma del pensamiento, del imaginario de una sociedad, y surgen sin una aparente causa comprobable. En la historia se van sumando, se van multiplicando, y en cada época se subrayan algunas y se pierden otras. Entonces, podemos partir de esta pregunta, que ¿qué es para nosotras, ahora mayormente, qué es para nosotras la locura? ¿En serio? Es un poco temprano para esto. ¿Qué es la locura? ¿Qué es para mí la locura? ¿No? Tratando de indagar desde esto, desde imaginariamente, ¿no? Les aseguro que no tengo como esas preguntas tramposas de los profesores, que tengo una respuesta y entonces todos ustedes digan que sí, no tengo una respuesta. No. Digamos, ¿cómo construiríamos esta respuesta? ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura para mí? Cuando una persona actúa fuera de lo normal, no es normal para los demás su comportamiento. Era una diferenciación entre lo normal y lo normal. Como una patología o una enfermedad. Bien.
Bien, Entiendo, vamos es construyendo. una enfermedad, por Sí. ahí se subraya lo mental, digamos, una enfermedad mental, Sí. pero que por los textos y demás, como que orientan a pensar que son despiertas en el ser en sociedad, digamos, o sea, como que la sociedad o tu familia o los círculos que tienen que ver con nuestro vínculo intersubjetivo, digamos, enferman y se traducen en una enfermedad mental. No es que surge de la nada, me parece, sino que despierta o detona a partir de este... Ah, claro, lo que decía que surgen de la nada son las significaciones imaginarias No, sociales. no, O sea, no, cómo pero imaginamos Ujú. y cómo significamos, por ahora tomémoslo así, qué significado imaginario, imaginario quiere decir imaginado, que no está fundamentado en un real, que Ujú. lo explica, pero está bien esto, que no surgen de la nada, que tienen una causación Claro. en el entorno Con social, el texto, familiar. perdón, con el Sí, video de tratar sí. la locura, en Sí. el caso del medicinato que se practica contra tal, bueno, cómo Sí. despierta su entorno Sí. familiar, social, que se agrave o se agudiza la enfermedad, la Sí. necesidad de cariño, de ternura. Sí. Vinculado con eso se me ocurre. Bien, bien. ¿Alguien más? Por ahí puede llegar a tener que ver con una ausencia del control Ajá, pérdida de control. y de la conciencia, ¿no? De lo que se elige hacer. Ajá. La locura tiene como un mandato así como estallado, digamos, así como Esto yo claro, estallado. me mato. También como falta de adaptación. Porque Ajá. muchas veces decimos, está Ajá. loco porque no se adapta a una regla No. social que nosotros pretendemos que sea Ajá. lo normal de Bien, esa bueno, situación. bueno. Pero en realidad capaz que no está loco, que está más cuerdo que... Sí, sí, o sea, cuando el ponen resto. la primera opción que dice era lo normal, Es más ahí sano. también habría que ver que es No normal. está- claro, es más sano no estar adaptado a algunas cosas que los demás naturalizamos como... Lo normal. Claro. No estaría encordado, vendría a ser. ¿No estaría qué? Encordado, Ajá. Ujú. Bien. atado. Bien. A mí se me dificulta el término locura, lo pienso desde las personas que tienen discapacidad Ujú. a las personas que no las tienen y que es un problema por ahí de estrés, depresiones, de cosas que llegan a perder la cabeza. Entonces es como que hay una línea que es difícil de explicar, ¿no? Sí, yo propongo que diferenciemos las significaciones imaginarias sociales que hay con respecto a las discapacidades. Ujú. Que no tienen que ver con... ¿Cómo? Que no tienen que ver con... En verdad no sé cuánto podrían tener que ver, en todo caso, volviendo de esto que puse en el título, desde los tratos. Desde los tratos las discapacidades en el presente por lo menos reconocen un trato caritativo, un trato, incluso digo, hasta con cierto... Hola. con cierto gozo un tanto vergonzoso del trato caritativo que no suele dispensarse a la locura. Ujú. Parece ocupar un terreno distinto a los pliegues de la caridad. Te digo porque a mí me pasó un caso de un familiar de mi marido que la trataron a la chica, le llamaron al psiquiatra y decía que tenía anorexia, ponele. Y resulta que ella tenía un problema, no era de la cabeza, de que tenía anorexia y quería verse flaca, sino que era del ¿cómo se llama? Un problema físico, biológico, que tenía un tumor, no sé qué, en los intestinos. Entonces la trataban por un lado un psiquiatra y por el otro era un problema biológico. Bueno, eso también sería una diferenciar, algo a diferenciar, lo biológico y lo mental. Ujú. Nuevamente volvemos a esa diferenciación clásica de la filosofía entre el cuerpo y el alma, Mm. que además parecen tener no solamente distinta expresión, como sabemos de Spinoza, sino que parecen también tener muy distinta significación. En el ámbito de lo mental, el padecimiento parece más cercano al insulto. ¿No? A alguien se le insulta diciendo que es un loco, es una histérica, pero es difícil que se diga que es un hepático, un
visceral, ¿no? Me parece que el cuerpo tiene una entidad de padecimiento distinto, más, tiene mejor pinel, si tiene mejor categoría o está más cerca de lo piadoso que la enfermedad mental. Y la enfermedad mental también genera mucho más miedo, quizás. Hay De gente eso que no vamos se a estar acerca hablando. porque Entonces, posiblemente miedo. justamente esto, podemos decir, primero, ¿por qué hablamos de locura y no hablamos de enfermedad mental? ¿Por qué hablamos de locura y no hablamos de psicosis? Así que el que habla es alguien que tiene alguna formación en salud mental, entonces tendría que hablar de psicosis. Porque lo que voy a presentarles es que lo que podríamos llamar psicosis o enfermedad mental no ha sido tratada ni sigue siendo tratada como tal, sino que es tratada como locura. Es lo mismo que planteamos con el tema del alcoholismo. Podemos hablar mucho del alcoholismo en la medida que tengamos un tratamiento integral, pero mientras sigamos tratando a las alcohólicas y a los alcohólicos como viciosos, o sea, mientras los hospitales públicos no tengan tratamiento integral y los únicos que aborden el tema sean tratamientos espirituales cercanos a la religión, como es el caso de Alcohólicos Anónimos, que merece el mayor respeto, seguiremos entendiendo que la sociedad tiene la significación imaginaria social del borracho, mamado, machado, curado, cualquiera de esos nombres que acerca más el fenómeno a la esfera de lo pecaminoso, vicioso, porque la persona quiere, que a la entidad de patología. Por eso no hablamos de psicosis, aunque podríamos hablar de ella, porque lo que vamos a hablar es cómo se ha constituido y cómo sigue constituyéndose esta cuestión que es la locura. Cuando vos decís locura así, también me suena como que hay en determinados ámbitos, sobre todo en los artísticos, donde la locura es como casi admirable, ¿no? Como cotidiano. Vamos es el que bien, claro, bueno, es estamos como, en tema... pero no sabía si vos lo querías llevar Sí, a esta también lo cosa vamos de a la tratar. psicosis o realmente. Si les parece, entonces El lo que les artista propongo tiene- es un recorrido de algunos constructos históricos, de algunos objetos históricos, lo que se diría una genealogía, ¿no? Desde Foucault, una genealogía es esta posibilidad de tomar la historia no como una colección de datos inmensas, sino de ver si en las genealogías hay líneas que se trazan, que van dibujando, que llegan hasta el presente y que van dibujando ciertas persistencias. Esta imagen que ustedes ven, ¿alcanza a ver ustedes que está allá? Sí, me voy a poner Eso, acérquese que hace frío y acá estamos más cálidos. Esta imagen que ustedes pueden ver coincide como hallazgo arqueológico en el altiplano, Perú, Bolivia, en Medio Oriente, Israel, Palestina, en Rusia, en Canarias, o sea, en distintos lugares del mundo se han encontrado con una datación histórica de 10.000 años atrás, calaveras con esta incisión, con esta operación, con esta intervención, y han permitido reconstruir que hace 10.000 años atrás aquellas personas, vamos a acercar una definición también general de lo que podría estar pasando con esas personas, aquellas personas, digo, que tenían una particular dificultad para transitar las instituciones de su época, ¿no? Si la institución es una conducta sostenida en el tiempo, estas personas, podríamos decir que inician en la historia de los tratos a la locura, podría ser que mostraran una particular dificultad para transitar sus instituciones, las instituciones de su cultura, de su época. El tratamiento que se pudo reconstruir tiene los dos caminos que vamos a seguir, las dos vías que vamos a seguir hasta nuestros días, que es, como se verá, el tratamiento, acá en entre comillas, científico, precientífico, o quirúrgico, prequirúrgico en el sentido del antecedente histórico, que era que al paciente se le abría la cabeza con una piedra, con instrumento de sílex,
Y eso nos permite entender una primera significación imaginaria social de la locura que habita desde milenios atrás, que es que la locura es una cuestión que habita en el cerebro. Acá arriba, ¿no? Como lo sigue diciendo la metáfora del lunfardo, ¿no? Un problema esotérico, no le sube el agua al tanque, no tiene los patitos alineados, todas esas cosas que parecen referir a un fenómeno que se circunscribe, si es en el cuerpo, en la parte alta, en la cabeza. Entonces, la reconstrucción va muy bien, sí. Por eso decimos que Castellón dice que es ex nihilo, no hay un elemento de decir, bueno, esto responde a tal cosa. Está en la cabeza. ¿Le hacían a la lobotomía? ¿Qué le hacían? No, pero está bien lo que sostenga esto que acaba de asociar, porque veremos cómo las historias, a veces como Nietzsche nos enseñaba, son una especie de eterno retorno. Nos permite reconstruir esto que habitaba en la cabeza, es un elemento. Otro elemento más es que se trataba de horadar el cráneo, buen día, para permitir que esto que habitaba en la cabeza salga, como una suerte de exorcismo, podríamos decir. Está adentro, si se abre la cabeza sale. Otra cosa que permitió la reconstrucción arqueológica es observar que algunas de estos pacientes continuaron con vida después de esta cirugía, de esta intervención, y que eso les permitía entender que nos permite entender que la locura habitaba en la cabeza, era un fenómeno que debía salir, que debía exorcizarse. Y también la reconstrucción permitió ver que el otro abordaje conjunto, o hay veces distinto a este, era a través de la invocación, a través del trance, de los cantos, de los bailes. Esto es que había justamente en ese inicio que podemos pensar, acérquense si quieren, sigan a ver las imágenes de ahí. Le envidio la vista. Entonces, permitían también entender que a través de este tratamiento de la danza y del baile, así como el tratamiento apoyado en abrir el cráneo, muestra las dos vías, las dos corrientes que vamos a ir siguiendo a lo largo de estos tratos en la historia. Una de las vías, podríamos decir, se asemeja al trato médico, científico, quirúrgico, ¿no? Uno digo, bueno, usaban un instrumento de sílex y las condiciones de la cirugía serían sumamente precarias, pero evidentemente buscaban las personas que hacían eso, a partir de una técnica, abrir la cabeza, un resultado, que parece que lo obtenían. Vamos a ver, resultados obtenían. Vamos a decir, con una intervención de tal naturaleza, algún resultado obtenés. Si a alguien le abrís la cabeza, antes y después de la intervención hay cambios. Y la otra vía, vamos a llamarla espiritual o religiosa, que era a través de las invocaciones, los cantos y las danzas. Entonces, ya en este comienzo, 10.000 años atrás, encontramos las dos corrientes más significativas de los tratos de la locura, que es un tratamiento científico, cuasi médico, y un tratamiento espiritual o religioso. Persiste, siglos después, muchos siglos después, persiste, esta obra es de El Bosco, Hieronymus Bosch. Este pintor aquí tituló la obra Extracción de la piedra de la locura, nuevamente. Acá ya esa entidad, podemos decir, a partir del Bosco, toma forma. De lo que se trata para abordar la locura es de extraer ya no cualquier cosa, sino una piedra, la piedra de la locura. Y así se llama la obra, Extracción de la piedra de la locura. Si ustedes ven, está el personaje sentado, que está siendo intervenido. Quien lo interviene es un hombre que tiene un embudo en la cabeza. Puede llegar a ser algo así como el representante del raciocinio, de todo lo que puede ser ordenado por un embudo, sea puesto de una manera u otra, en todo caso contenido. Al lado del personaje que está siendo intervenido hay un sacerdote, nuevamente esa propuesta del Bosco que había en este padecimiento, había una vecindad científico-religiosa,
y enfrente una mujer que podría ser representante también de lo religioso, pero que en todo caso parece tener bastante que ver con el equilibrio, la moral, que tiene un libro en la cabeza, que es claramente una muestra de equilibrio. Para ir recorriendo estas mismas cuestiones que ustedes dicen de adaptado, normal, anormal, equilibrio, desequilibrio, desequilibrado, es otra de las palabras que se suelen usar como significación de la locura. Persiste durante muchos siglos, acá ven un detalle mucho más cercano, lo que es la extracción de la piedra de la locura. Observen el gesto de gozo que hay en el cirujano, ¿no? Sí. Esto es para mis amigos y consultantes cirujanos que lo saben muy bien, que cuando dicen que el día que no operan no se sienten del todo bien. Esta necesidad de cortar, muchas veces desde el buen trato, pero en este caso el cirujano que sonríe ha encontrado, si ustedes llegan a ver en la parte frontal del paciente, una piedra. O sea, la piedra era la causante, desde esta construcción, del comportamiento, de la locura. Fíjense qué idea además de la piedra, porque piedra no es un organismo, piedra es justamente un mineral, como si hubiera en la locura una relación entre la vida orgánica y la vida inorgánica, podemos decir algo. Uno dice un cálculo, sí, puede ser, pero es una piedra que habita la cabeza y que en este caso está siendo removida como tratamiento de la locura. Durante muchos siglos, esta es la parte, estamos siguiendo la corriente médica. La otra corriente no se detuvo, porque todo, podríamos decir, en la Europa medieval ocurría alrededor de la iglesia, de la parroquia. Sí. Y la iglesia continuaba abordando esto, sobre todo cuando se trataba de cuestiones que tenían que ver con la conducta. Te iba a decir que la idea también del que está loco como tipo endemoniado, o sea, como relacionarlo con el demonio, porque así como fue. Siempre está como lo espiritual. Hasta 1181 la Iglesia de Roma y todo su poder sobre el mundo occidental abordó la locura con cierto cuidado, ¿no? Invocaciones nuevamente nacidas de esa historia de 10.000 años atrás, rezos, peregrinación hacia alguna tumba o algún santo de la parroquia, el abordaje religioso. Eso hasta una bula del 1100, en donde se funda una oficina, una organización institucional que está dentro de la iglesia y que llega hasta nuestros días, que se la llama la Santa Inquisición. Cuando se funda la Santa Inquisición, una de las primeras bulas, unas primeras ordenanzas es atender particularmente como signo de comercio carnal con el demonio a aquellos que se llamaban o que se veían en sus conductas ligados a lo extraño, a lo anormal. Y si bien hablo en masculino, la principal víctima de la Inquisición durante 500 años no fueron varones, aunque se menciona Galileo, Copérnico, como todos estos que fueron más bien retados, podríamos decir, apretados o perseguidos inclusive, ¿no? Galileo tuvo algo así como una prisión domiciliaria, digamos. Pero la principal víctima de la Iglesia y en particular de la Inquisición fueron las mujeres que ya dejaron de ser catalogadas como locas, sino que la predicación era de hechiceras o brujas. Ahora veré por qué ligo la locura a esta cuestión de la brujería. Esta portada es de un long seller que existió en Europa durante 5 siglos. Acá está en latín. Lo que ahí dice es Maleus Maleficarum. Un long seller es un texto que sería como un bestseller, pero que se sostiene durante muchísimo tiempo. Durante todos estos siglos, la Iglesia de Roma y sus sucursales, vamos a decir así, traduce a varios idiomas el Maleus Maleficarum, ya que este va a ser el instrumento, eje central que va a utilizar la Inquisición para organizar su lucha contra el demonio. Ustedes saben, la Inquisición, si bien se le ha cambiado el nombre,
Actualmente la Oficina para la Reforma de la Fe Católica, que sigue estando en Roma, ocupa el mismo lugar geográfico, arquitectónico, inclusive lo que era la Oficina de la Santa Inquisición. O sea, no están los inquisidores, o no sabemos. Por lo menos no son tan evidentes como existían en la Edad Media, que era un grupo de hombres que recorrían los pueblos y las ciudades, indagando sobre la presencia de personas que hacían pacto con el demonio. Traducido al castellano, entonces, el Malleum Maleficarum es esto: el martillo de las brujas. No se anda con vueltas, no dice de los brujos, ni de los científicos, ni de los hechiceros. El eje central de la Inquisición en relación a la brujería era las mujeres. De hecho, el subtítulo, si ustedes no llegan a leer, si los leo, dice: el martillo de las brujas, para golpear a la locura y sus brujerías con poderosa masa. Un nombre para un grupo de heavy metal, poderosa masa. Esta idea de que había una guerra contra la brujería y en particular con las brujas. Este era el libro escrito por dos frailes dominicanos que orientaba a los inquisidores en su hacer. ¿Qué quiere decir los orientaba? Daba el marco teórico para esta ceremonia repetida de la Inquisición. ¿Llegan a ver? Sí. Las brujas. La hoguera. La hoguera. Quemaban la hoguera. Esta es la escena epígono del trabajo del inquisidor. El inquisidor, si usted es mentor quemado, cualquier mentor quemado, uno de los más famosos, no descansaba, noche y día estaba persiguiendo a las brujas. Y esta era la escena en donde concurría el pueblo, en donde se quemaba a la bruja. Pregunto, ¿por qué se quemaba a la bruja? Sabiendo, como dice Foucault y otros tantos, que en las aniquilaciones públicas era muy llamativo el ahorcamiento o la decapitación. Por ahí por la idea de que el fuego limpia, o sea, que purifica. La Inquisición ponía en Entonces el infierno es un lugar puro. es un lugar calentito. Ponele. En la escena aparecen muchos de los elementos que hablan de esta institución que todavía la Iglesia hace muy poco pidió perdón Roma por la Inquisición. El anterior papa que está ocupando el trono papal llegó a justificar la Inquisición, inclusive el juicio contra Galileo. Ratzinger dijo que la Iglesia fue coherente con Galileo. En todo caso fue Galileo el que no fue coherente al negar su descubrimiento. Bueno, pero todos que la Iglesia esos no eran coherentes con la Iglesia, ese era el problema, era la normalidad. Ahora, el fuego, símbolo del demonio, símbolo del infierno, era el lugar al que se enviaba como mensaje, podríamos decir, que se había descubierto a la bruja y que su cuerpo iba a ser calcinado, devuelto al fuego, devuelto al infierno. Ahora, fíjense el gesto, por eso se decía que la Inquisición era una institución piadosa. El gesto que siempre acompañaba la escena inquisitorial, la escena de la hoguera, era el sacerdote con el crucifijo. O sea, siempre y hasta último momento a la víctima de la hoguera se le estaba proporcionando el perdón de su alma. La salvación. Esta idea de cuerpo y alma. Es decir, el cuerpo pecaminoso va a ser destruido, pero el alma va a ser salvada. El alma iría al cielo en todo caso, porque tormento mediante, tortura mediante, reconocimiento del pecado, se devolvía a la grey temerosa de Dios, y entonces el alma era recuperada en esta... el alma era recuperada para el cielo, aunque el cuerpo pecaminoso, subrayen esto del cuerpo porque es una preocupación persistente de la religión, el cuerpo, y sobre todo el cuerpo femenino. El cuerpo femenino era